El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Capítulo 1. Una reunión muy esperada. El señor Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado, anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños 111º con una fiesta de especial magnificencia. Hubo muchos comentarios y excitación en Hobbiton. Bilbo era muy rico y muy peculiar, y había sido el asombro de la comarca durante 60 años, desde su memorable desaparición e inesperado regreso. Las riquezas que había traído de aquellos viajes se habían convertido en leyenda local, y era creencia común, contra todo lo que pudieran decir los viejos, que en la colina de Bilbo Bolsón, en Bolsón Cerrado, había muchos túneles atiborrados de tesoros. Como si esto no fuera suficiente para darle fama, el prolongado vigor del señor Bolsón era la maravilla de la comarca. El tiempo pasaba, pero parecía afectarlo muy poco. A los 90 años tenía el mismo aspecto que a los 50. A los 99 comenzaron a considerarlo bien conservado, pero sin cambios. Hubiese estado más cercano de la verdad. Había muchos que meneaban la cabeza pensando que era demasiadas cosas buenas. Parecía injusto que alguien tuviese, en apariencia, una juventud eterna y a la vez, se suponía, bienes inagotables. Tendrá que pagar, decían. No es natural y traerá problemas. Pero tales problemas no habían llegado. Y como el señor Bolsón era generoso con su dinero, la mayoría de la gente estaba dispuesta a perdonarle sus rarezas y su buena fortuna. Se visitaba con sus parientes, excepto, claro está, los Sacovilla Bolsón, y contaba con muchos devotos admiradores entre los hobbits de familias pobres y poco importantes. Sin embargo, no tuvo amigos íntimos, hasta que algunos de sus primos más jóvenes fueron haciéndose adultos. El primo mayor, y el favorito de Bilbo, era el joven Frodo Bolsón. Cuando Bilbo cumplió 99, adoptó a Frodo como su heredero y lo llevó a vivir consigo a Bolsón Cerrado. Las esperanzas de los Sacovilla Bolsón se desvanecieron del todo. Ocurría que Bilbo y Frodo cumplían años el mismo día, el 22 de septiembre. «Mejor será que te vengas a vivir aquí, muchacho», dijo Bilbo un día, «y así podremos celebrar nuestros cumpleaños cómodamente juntos». En aquella época, Frodo estaba todavía en la veintena, como los hobbits llaman a los irresponsables 20 años que medían entre los 13 y los 33. Pasaron 12 años más. Los Bolsón habían dado siempre bulliciosas fiestas de cumpleaños en Bolsón Cerrado, pero ahora se tenía entendido que algo muy excepcional se planeaba para el otoño. Bilbo cumpliría 111 años, un número bastante curioso y una edad muy respetable para un hobbit. El viejo Tuk había alcanzado solo los 130, y Frodo cumpliría 33, un número importante, el de la mayoría de edad. Las lenguas empezaron a moverse en Hobbiton y del agua. El rumor del próximo acontecimiento corrió por todo el país. La historia y el carácter del señor Bilbo fueron de nuevo el tema principal de conversación, y las gentes más viejas descubrieron que los cuentos del pasado eran de pronto bien recibidos por todos. Nadie tuvo auditorio más atento que el viejo Ham Gamgee, conocido comúnmente como el tío. Contaba sus historias en la Mata de Hierra, una pequeña posada en el camino desde el agua, y hablaba con cierta autoridad, pues había cuidado el jardín de Bolsón Cerrado durante 40 años y anteriormente había ayudado al viejo Cavada en sus mismas tareas. Ahora que envejecía y se le endurecían las articulaciones, el trabajo estaba a cargo generalmente de su hijo más joven, Sam Gamgee. Tanto el padre como el hijo tenían muy buenas relaciones con Bilbo y Frodo. Vivían en la colina misma, en Bolsón de Tirada número 3, justo debajo de Bolsón Cerrado.
El señor Bilbo es un caballero hobbit muy bien hablado, como he dicho siempre, declaró el tío. Decía la verdad, pues Bilbo era muy cortés con él y lo llamaba Maestro Hamfast, y lo consultaba constantemente sobre el crecimiento de las legumbres, en materia de tubérculos, especialmente de patatas. Reconoció el tío como autoridad máxima en las vecindades, incluyéndose él mismo. ¿Quién es ese Frodo que vive con él?, preguntó el viejo Nogales de Del Agua. Se apellida Bolsón, pero dicen que es mitad brandigamo. No entiendo por qué un bolsón de hobbit ha de buscar esposa en los gamos, donde la gente es tan extraña. Claro que son extraños, intervino Papá Dos Pies, el vecino del tío. Sí, viven en la orilla mala del Brandivino y a la derecha del Bosque Viejo. Un lugar siniestro y tenebroso, si es cierto la mitad de lo que se cuenta. Tienes razón, dijo el tío. No porque los brandigamos de los gamos viven en Bosque Viejo, pero son una familia rara, parece. Se divierten con botes en ese gran río y eso no es natural. No me asombra que no salga nada bueno. Pero de cualquier modo, el señor Frodo es un joven hobbit tan agradable como el que más. Muy parecido al señor Bilbo, y no solo en el aspecto. Al fin y al cabo, el padre era un bolsón, hobbit decente y respetado. El señor Drogo Bolsón nunca dio mucho que hablar, hasta que se ahogó. ¿Se ahogó?, dijeron varias voces. Había oído antes este y otros rumores más sombríos, naturalmente, pero los hobbits tienen pasión por las historias de familia, y estaban dispuestos a oírlo todo de nuevo. Bien, así dicen, dijo el tío. Verán, el señor Drogo se casó con la pobre señorita Prímula Brandigamo. Ella era prima hermana por parte de madre de nuestro señor Bilbo. La madre era la hija menor del viejo Tumo, y el señor Drogo era primo segundo. Así el señor Frodo es primo hermano y segundo del señor Bilbo, o sobrino por ambas partes, si ustedes me siguen. El señor Drogo estaba viviendo en casa Brandy con el suegro, el viejo señor Gorbadoc, cosa que hacía a menudo, pues era muy bueno, de muy buen comer, y la mesa del viejo Gorbadoc siempre estaba bien servida. Y salió a navegar por el Brandivino, se ahogaron él y su mujer. El pobre señor Frodo era un niño aún. He oído que se fueron al río después de la cena, a la luz de la luna, dijo el viejo Nogales, y que fue el peso de Drogo lo que hizo zozobrar la embarcación. Y yo he oído que ella lo empujó, y que él tiró de ella y la arrastró al agua, dijo Arenas, el molinero de Hobbiton. No prestes atención a todo lo que se dice, Arenas, dijo el tío que no estimaba mucho al molinero. No es necesario hablar de empujones y tirones. Los botes son bastante traicioneros, aún para los pasajeros más apacibles. No le busques 5 pies al gato. De cualquier manera, el señor Frodo quedó huérfano, desamparado, como se dice, entre aquellos extraños gamunos, y fue educado de algún modo en la casa Brandy, una simple conejera, según dicen. El viejo señor Gorbadoc nunca tenía menos de 200 parientes en el lugar. El señor Bilbo se mostró de veras bondadoso cuando trajo al joven a vivir entre gente decente. Pero reconozco que fue el rudo golpe para los Sacobilla Bolsón. Pensaban quedarse en Bolsón Cerrado, cuando Bilbo desapareció y se le dio por muerto. He aquí que vuelve, los echa y sigue viviendo y viviendo, manteniéndose siempre joven. Bendita sea. Y de pronto presenta un heredero con todos los papeles en regla. Los Sacobilla Bolsón nunca volverán a verse Bolsón Cerrado por dentro, o al menos así lo esperamos. He oído decir que hay una considerable cantidad de dinero escondida allí, dijo un granjero extranjero, viajando de comercio de Cavada Grande en la Cuaderna del Oeste, y que todo lo alto de la colina de ustedes está plagado de túneles, atestado de cofre con plata, oro y joyas. Entonces ha oído más de lo que yo podría decir ahora, respondió el tío. No sé nada de joyas. El señor Bilbo es generoso con su dinero, y parece no faltarle.
pero no sé nada de túneles. Vi al señor Bilbo cuando volvió, unos 60 años atrás, cuando yo era un muchacho. A poco de emplearme como aprendiz, el viejo Cavada, primo de mi padre, me hizo subir a Bolsón Cerrado para ayudarlo a evitar que la gente pisoteara el jardín mientras duraba la subasta. Y he aquí que en medio de todo aparece el señor Bilbo subiendo la colina, montado en un pony cargando unas vasijas enormes y un par de cofres. No dudo de que esta carga fuera en su mayor parte ese tesoro que él trajo de sitios lejanos, donde hay montañas de oro, según dicen, pero no era tanto como para llenar túneles. Mi muchacho Sam sabrá más acerca de esto, pues allí entra y sale cuando quiere. Lo enloquecen las viejas historias y escucha todos los relatos del señor Bilbo. El señor Bilbo le ha enseñado a leer, sin que ello signifique un daño, noten ustedes, y espero de veras que no le traiga ningún daño. Elfos y dragones, le digo yo, coles y patatas son más útiles para mí y para ti. No te mezcles con los asuntos de tus superiores o te encontrarás en dificultades demasiado grandes para ti. Le repito constantemente. Y he de decir lo mismo de otros, agregó mientras miraba al extranjero del molinero. Pero el tío no convenció a su auditorio. La leyenda de la riqueza de Bilbo estaba ya firmemente grabada en las mentes de las nuevas generaciones de hobbits. Ah, pero es muy probable que él haya seguido aumentando lo que trajo al principio, arguyó el molinero, haciendo eco en la opinión general. Se ausenta muy a menudo, y miren la gente extraña que lo visita, enanos que llegan de noche, ese viejo hechicero vagabundo, Gandalf, y todos. Usted puede decir lo que quiera, tío, pero Bolsón Cerrado es un lugar extraño, y su gente más extraña aún. Y usted puede decir lo que quiera, aunque de esto sabe tan poco como cuestiones de botes, señor Arenas, replicó el tío, a quien el molinero le resultaba más antipático que de costumbre. Si eso será extraño, entonces podemos encontrar cosas un poco más extrañas en estos lugares. ¿Hay alguien no muy lejos de aquí que no ofrece un vaso de cerveza a un amigo, aunque viviese en una cueva de paredes doradas? Pero en Bolsón Cerrado las cosas se hacen bien. Nuestro Sam dice que todos serán invitados a la fiesta y que habrá regalos, no lo dude. Regalos para todos y en este mismo mes. El mes era septiembre, un septiembre tan hermoso como se pudiera pedir. 1 o 2 días más tarde se extendió el rumor, probablemente iniciado por el mismo Sam, de que habría fuegos artificiales como no se habían visto en la comarca durante casi un siglo, al menos desde la muerte del viejo Tuco. Los días se sucedían y el día se acercaba. Un vehículo de extraño aspecto, cargado con bultos de extraño aspecto, entró en Hobbiton una noche y subió la colina de Bolsón Cerrado. Los hobbits espiaban asombrados desde el umbral de las puertas a la luz de las lámparas. La gente que manejaba el carro era extranjera, enanos encapuchados de largas barbas que entonaban raras canciones. Unos pocos se quedaron en Bolsón Cerrado. Hacia fines de la segunda semana de septiembre, un carro que parecía venir del puente de Brandivagam entró en el agua en pleno día. Lo conducía un viejo. Llevaba un puntiagudo sombrero azul, un largo manto gris y una bufanda plateada. Tenía una larga barba blanca y cejas espesas que le asomaban por debajo del ala del sombrero. Unos niñitos hobbits corrieron detrás del carro a través de todo Hobbiton. Loma arriba, llevaba una carga de fuegos artificiales tal como lo imaginaban. Frente a la puerta principal de la casa de Bilbo, el viejo comenzó a descargar. Eran grandes paquetes de fuegos artificiales de muchas clases y formas, todos marcados con una gran G roja y la runa élfica. Era la marca de Gandalf, naturalmente, y el viejo era Gandalf el mago, de reconocida habilidad en el manejo de fuegos, humos y luces, y famoso por esto en la comarca. La verdadera ocupación de Gandalf era mucho más difícil y peligrosa, pero el pueblo de la comarca no lo sabía.
Para ellos, Gandalf no era más que una de las atracciones de la fiesta. De aquí la excitación de los niños hobbits. «¡La G es grande!», gritaban, y el viejo sonreía. Lo conocían de vista, aunque solo aparecía en Hobbiton ocasionalmente y nunca se detenía mucho tiempo. Pero ni ellos ni nadie, excepto los más viejos de los más viejos, habían visto sus fuegos artificiales que ya pertenecían a un pasado legendario. Cuando el viejo, ayudado por Bilbo y algunos enanos, terminó de descargar, Bilbo repartió unas monedas, pero ningún petardo ni ningún buscapié ante la decepción de los espectadores. «Y ahora fuera», dijo Gandalf, «tendrán de sobra su debido tiempo». Desapareció en el interior de la casa junto con Bilbo, y la puerta se cerró. Los niños hobbits se quedaron un rato mirando la puerta y se alejaron sintiendo que el día de la fiesta no llegaría nunca. Bilbo y Gandalf estaban sentados en una pequeña habitación de bolsón cerrado, frente a una ventana abierta que miraba al oeste sobre el jardín. La tarde era clara y serena. Las flores brillaban, rojas y doradas. Escrofularias, girasoles y capuchinas matizaban el césped y se asomaban a las ventanas redondas. «¡Qué hermoso luce tu jardín!», dijo Gandalf. «Sí», respondió Bilbo, «le tengo mucho cariño, lo mismo que a toda la vieja comarca, pero creo que necesito un descanso». «¿Quieres decir que seguirás adelante con tu plan?». «Así es, me decidí hace meses y no he cambiado de parecer». «Muy bien, no es necesario decir nada más. Mantente en tu plan y en tu plan completo, y creo que dará buenos resultados para ti y para todos nosotros». «Así lo espero. De cualquier modo, quiero divertirme el jueves y hacer mi pequeña broma». «Yo me pregunto quién reirá», dijo Gandalf sacudiendo la cabeza. «Veremos», respondió Bilbo. Al día siguiente, más y más carros subieron por la colina. Hubo sin duda alguna quejas a propósito de este comercio local, pero esa misma semana Bolsón Cerrado empezó a emitir órdenes reservando toda clase de provisiones, artículos de primera necesidad y costosos manjares que pudieran obtenerse en Hobbiton, del agua o cualquier otro lugar de la vecindad. La gente se entusiasmó, comenzó a contar los días en el calendario, mientras esperaba ansiosamente el cartero que les llevaría las invitaciones.